Vamos a hablar del potencial, de tu potencial. Y es que normalmente cuando hablamos de potencial lo solemos asociar a deportistas, por ejemplo, a empresarios o a personas exitosas en general. Pero yo creo que el potencial es algo mucho más cotidiano. Y hace años leí en un libro una frase que me gustaría decirte. Es una frase que cuando la leí me la apunté y pensé que en algún momento la utilizaría para algo de este estilo. Pero antes, ¿qué tal si te suscribes a este canal? Hay muchas personas que ven los vídeos pero no están suscritas. Me ayudarías un montón si le das a este botoncito ahora mismo, paras el vídeo, te suscribes y continúas y te cuento lo que te tengo que decir. Y da igual si crees en Dios, en Buda, en energías o en lo que sea, como si no crees en nada. La frase decía así: el mayor don que Dios concede al ser humano es su potencial, y el mayor regalo que puede hacer el ser humano a Dios es desarrollarlo. A mí me pareció brutal. Y es que esto nos lleva a una pregunta: ¿qué estás haciendo con el potencial que tienes? Es que muchas personas creen que les faltan capacidades, que les falta talento, suerte, incluso oportunidades, pero no es así. Muchas veces el problema es algo más incómodo, y es que nos hemos conformado. Simplemente nos ha faltado tomar una decisión, la decisión de quién queremos ser y hacia dónde queremos ir, porque eso va a generar el lugar al que llegue. Nos hemos conformado con una versión en la que nos vemos con unas capacidades que para nada son acordes a las que realmente tenemos, ya que esas capacidades, el potencial, se va adaptando a nuestros pasos. Es decir, si tú haces cualquier acción, te adaptas a la frustración, a la tensión, al estrés que eso genera y lo repites, tus capacidades van a incrementar. Cuando te acostumbras a algo, eso deja de molestarte, y cuando te das cuenta de esto, puedes pensar: ¿y dónde está el final? Pues realmente no lo hay. Depende de ti, depende de la decisión que tomes, de quién quieres ser y hacia dónde quieres ir. Si no, acabas acostumbrándote a estar peor físicamente de lo que podrías estar, a tener relaciones mucho más destructivas de las que podrías construir, a un trabajo que no te llena, porque es lo que hay, y a una mentalidad mediocre en la que solo hay comparación, hay envidia, hay juicio hacia los demás y no hay nada de autocrítica para ver qué es lo que puedes seguir haciendo para mejorar, porque tu margen es infinito. Y cuando te acostumbras a ello, al final ya ni lo cuestionas. Y esto puede ser en una dirección u otra. Te puedes acostumbrar a ir desarrollando tu potencial y ya no cuestionas que tienes ese potencial, esa capacidad de ir creciendo según en la dirección a la que tú decidas ir. Pero también pasa que te acostumbras a esa vida mediocre, mentalidad mediocre, relaciones mediocres, trabajo mediocre, etcétera, etcétera, y no lo cuestionas. Acaba siendo la realidad, la única a la que tú podrías acceder. Y no es así, porque lo peligroso no es tener límites, es acostumbrarte a ellos. Y como sabrás si has visto alguno de mis vídeos, para mí adicción es mucho más que ese extremo al que solemos señalar de la persona que está fatal y tiene que estar en un centro. Es no poder dejar de hacer algo que te genera consecuencias negativas. Y entendiendo esto, ya sea una persona que tenga que entrar en un centro o una persona que intenta cambiar de hábitos y no puede, muchas veces llegan pensando que son débiles, que son incapaces, que ellas no pueden cambiar. Pero cuando empiezan a poner un poquito de orden, lo que sucede cuando haces estas cosas bien es que empiezas a ver que no hay fin. Y para ello sí que es verdad que necesitas responsabilizarte, algo de disciplina, empatía contigo y posiblemente con los demás, enfocarte y sobre todo ser valiente. Que ser valiente no es que no tengas miedo, es que aun teniendo miedo tiene sentido para ti y lo afrontas. Aunque creas que no eres capaz, aunque creas que no lo mereces, aunque creas que vas a fallar, es ahí donde ves que a cada paso que das te conviertes en la persona capaz de sostenerlo, y esa persona capaz de sostenerlo, si ha sido a través de dar un paso y aguantar, será capaz de dar unos siguientes pasos, sostenerlos y también convertirse en una nueva persona que aguanta la nueva situación. El problema es que o no damos los pasos por, como te he dicho, conformismo, dejamos de creer en nosotros mismos, o que cuando los decidimos dar son pasos muy grandes y nos movemos en ese momento desde el ego. Tienes que hacer los pasos que realmente tocan, ya que están las personas que o no se mueven o quieren hacer pasos demasiado grandes para demostrarse a sí mismas que sí que son capaces, pero ahí lo que están haciendo es compensar que se sienten insuficientes, y eso no suele acabar bien. Si eres inteligente y utilizas
tu capacidad cognitiva para ser lo más racional posible, lo que tiene sentido es evidentemente avanzar porque ahí descubres tu potencial, pero dar unos pasos acordes, porque a cada paso sostienes tensión. Y si tienes varias cosas en tu vida que te generan tensión, no puedes dar demasiados pasos a la vez o demasiado grandes. Viendo esto, lo que acabamos descubriendo es que no tengas potencial, es que muy posiblemente estuviera enterrado en excusas, en justificaciones y posiblemente en intentos que han salido mal porque no seguías la estrategia correcta. Un proceso de acompañamiento con un profesional en un centro o donde sea no te crea el potencial, lo libera. Ya lo tienes, pero para ello se requiere algo de ti y es que dejes de temer lo incómodo, es que te responsabilices ya de desarrollar ese potencial, porque no solamente no te estás haciendo un favor a ti, sino que a todos los que te rodean les estás privando de tu mejor versión. Tienes que tomar la decisión de querer afrontar esas carencias, esas sensaciones desagradables que llevas tanto tiempo intentando apartar, porque hay muchísimas personas que por no haber hecho este trabajo acaban prefiriendo estar en un lugar con mucha fantasía en el que recuerdan lo que fue de sus tiempos buenos, que ahora ya no queda nada de eso, y también fantasean con lo que podría haber sido, algo que es bastante triste, sobre todo por ese potencial que están tirando a la basura. Yo creo que todos deberíamos intentar desarrollar eso que tenemos delante, ya sea mejorar nuestra relación social con algún amigo, con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestro entorno laboral, la capacidad de tener mejores ingresos, no para impresionar a nadie, no para buscar ser famosos, sino para realmente estar en paz con nosotros mismos, porque descubrimos que si hay algo que tiene sentido para nosotros, vamos a dar los pasos adecuados y eso nos da la seguridad de que si decidimos algo, vamos a ir a por ello y lo vamos a conseguir, porque esa seguridad que todo el mundo quiere tener, ya que hoy todo el mundo habla de no, yo quiero autoestima, no, yo me quiero sentir segura, no la vas a conseguir, ya que está muy conectada a sentir que tienes un potencial ilimitado. Pero esto no lo vas a sentir si te quedas arrinconado en tu zona de confort, sin atreverte, sin retarte. Haz que todo sea un poco mejor que ayer, no perfecto, pero sí mejor. Ya para finalizar, te diría, bueno, lo primero, que le des a like si te está pareciendo interesante. Lo segundo es que me comentes qué piensas sobre esto. ¿Eres consciente de ese potencial? ¿Has tenido momentos en los que te ha costado más verlo? Y lo tercero que te diría, ya para finalizar, es que es muy triste ver cómo nos conformamos con vidas que al final nos generan insatisfacción cuando tenemos la capacidad ilimitada de expandirnos. No sabes de lo que eres capaz. Nadie lo sabe. Pero hay una forma de descubrirlo, intentándolo, empujando un poco más. No te conformes, mereces mucho más de lo que tienes, pero solo lo merecerás si lo intentas, si vas a por ello. Por cierto, si quieres expandir tus límites y descubrir tu potencial, apúntate a mi newsletter y cada día recibirás un email gratuito que te ayudará a poder liberarte de todas esas cadenas que te limitan. Si quieres hacerte un gran regalo a ti, a los que te quieren, a la vida o aquello en lo que creas, desarrolla tu potencial, porque la mayoría de personas no fracasa porque no lo tenga, sino porque se ha acostumbrado a no desarrollarlo.